en este segundo bloque del programa destinado a enfermedades autoinmunes, patologías autoinmunes. Vamos a estar hablando con Natalia Elías, ella es médica endocrinóloga. Vamos a hablar específicamente de tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? De hipotiroidismo, una de las causas del hipotiroidismo, sí, que tanta gente tenemos. Bien, bueno. Bárbaro, ¿qué es? Vamos a delimitar, ¿qué es esta tiroiditis de Hashimoto? Bueno, principalmente muchas gracias por la invitación. Bueno, como decías, todas enfermedades autoinmunes, primero el concepto que en general nosotros fabricamos anticuerpos para defendernos contra las infecciones. Serían como soldaditos de batalla que matan los virus, las bacterias. Cuando esos soldaditos de batalla reconocen como algo propio del cuerpo, como si fuera no propio, por ejemplo en este caso la glándula tiroides, estos anticuerpos atacan la glándula tiroides y hace que funcione de menos. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto fue descrita en 1912 por el doctor Hashimoto, donde vio una serie de casos de pacientes que tenían inflamada la glándula tiroides, aumentada de tamaño, que eso se llama bocio, y se asociaba con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Sí. En general es la causa más frecuente del hipotiroidismo en países desarrollados, porque en países subdesarrollados la causa más frecuente es la deficiencia de yodo. Ajá. Por suerte en nuestro país hay yodo, pero bueno, en ciertas zonas como Paraguay o en el norte del país puede haber deficiencia de yodo y la causa del hipotiroidismo sería el déficit de yodo. Pero en estos casos, en nuestro país, la causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Y cómo se hace el diagnóstico o la sospecha diagnóstica? Muy buena pregunta. O sea, un paciente en general puede ser asintomático. Claro. O, por ejemplo, puede estar cansado, se le cae el pelo, constipación, tendencia a aumentar de peso, intolerancia al frío. Eso es. Intolerancia al frío es tan característico. Sí, no, del hipotiroidismo. Voy a hacer defensa. No nos entienden que realmente no se puede soportar el frío. Totalmente, hay una sensibilidad extrema, ¿no? Sí. Y en general se observa que estos pacientes vienen con las manos frías. Yo justo hoy vi una paciente que tenía las manos frías, tenía edemas en los párpados, esto de que hacía dieta y no bajaba de peso, sí. La hinchazón abdominal, se sienten como que tienen distendido el abdomen y bueno, y en general se diagnostica por un análisis de sangre, ¿no? Uno pide la TSH, que es la hormona que libera la hipófisis para regular las hormonas T4 y T3, la T4, que es una prehormona, que se convierte luego a T3 por una enzima. Entonces también se pide la T3. En embarazada se pide T4 libre porque sí. Aumentan los estrógenos, la proteína transportadora que es TBG, entonces hay que medir la T4 libre. Y hay que pedir los anticuerpos antiperoxidasa tiroides y antitiroglobulina. En las primeras instancias, los pacientes suelen tener un hipotiroidismo subclínico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tienen clínica? Sí, tienen clínica, pero se denomina cuando en el análisis del laboratorio tienen la TSH elevada con las hormonas periféricas normales. Ajá. Recién en un estadio más avanzado tienen la TSH elevada con las hormonas periféricas bajas y eso se llama hipotiroidismo clínico. Perfecto, es fundamental entonces un control periódico endocrinológico. Exactamente. ¿No? Y también tengo entendido como que si una persona tiene una enfermedad autoinmune hay mucha como probabilidad de desarrollar una segunda enfermedad. Totalmente de acuerdo. Se llama síndrome poliglandular autoinmune en el caso de las enfermedades endocrinológicas que se asocian, por ejemplo, diabetes. Se asocia también celiaquía, justamente que se llama la intolerancia al gluten que tenemos, en este caso el hipotiroidismo. ¿Como secundaria del hipotiroidismo o asociada? Asociada. Algunos hablan en las redes ahora que una dieta libre de gluten evitaría tener problemas tiroides, pero desde la Sociedad Argentina de Endocrinología no lo pudimos probar.
Ajá. Así que, pero sí, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con diabetes, le tenemos que descartar problemas de tiroides y enfermedad celíaca. Si tenemos pacientes con tiroides y son jovencitos, también hay que descartar diabetes y enfermedad celíaca. O sea, por la alta probabilidad de esa coexistencia de enfermedades autoinmunes. Perfecto. ¿Y son hereditarias estas? Sí, en general los problemas de tiroides pueden ser tanto hereditarios como ambientales. Hoy se habla que también hay disruptores endocrinos, sustancias que hay en el ambiente que nos alteran la secreción de hormonas. Ajá. Por ejemplo, ahí, si querés podemos invitarme a hablar de ese tema en otro capítulo, porque la verdad que es me encanta para desarrollarlo, porque hay toluenos, hay pesticidas, hay en el ambiente, hay un montón de personas, disruptores endocrinos, y sobre todo causa de pubertad precoz, sí, o asociado justamente a pubertad precoz. Sí. ¿No? Sí, la verdad que es interesante ahondar en ese tema, pero hoy en día, hablando de la tiroiditis de autoinmune y las causas, hablamos de que pueden ser genéticas o ambientales, pacientes con síndromes como de Down, Klinefelter o enfermedad de Turner tienen más probabilidades de tener este problema. El tratamiento es muy simple, se da hormona tiroidea, ¿no? De reemplazo, que uno va variando, por ejemplo, de 1.6 a 1.8 kilos de peso, o sea, se va calculando la dosis y en general se le dice que tomen ayunas, que espere media hora para desayunar. Eso podemos repetirlo, a ver, sí. la indicación de cómo tomar la levotiroxina. Exactamente, se debe tomar un comprimido del que le digo a la endocrinóloga, que si, por ejemplo, si vos calculaste 50 microgramos, son 50, o si son 100 en ayunas, dependiendo de la necesidad de reemplazo de la hormona que uno tenga. Exactamente, porque yo sugiero que no se automediquen, porque en algunos casos hay gente que toma de más y tiene taquicardia. En algunos casos hay gente que toma de menos y todavía tiene signos de sintomatología. Entonces es muy importante que vayan a su endocrinólogo tratante. Y por otro lado, esto de si se come con cereales, no se come con cereales, si hay alteración de absorción, el jugo de naranja, bueno, es variable. La vitamina C, como el jugo de naranja, Redoxon, se ha comprobado que mejora la absorción. O sea que no hay problema de tomar, pero sin comer la naranja que tiene fibras. Perfecto. Pero sí un juguito de naranja no pasa nada. Y sí, es muy importante que dicen en algunos casos los cereales. Si vos ya la venís tomando sin comer cereales, obviamente consumíla y tomala como venías tomando. Si tomás cereales y no te interfiere la absorción, seguila tomando, porque no hay digamos, en general hay un límite de fibras que se puede tomar, 3 gramos día, que no alteran la absorción de la pastilla. Perfecto. Así que no es que tienes que no comer salvado, como decíamos antes. Sí, exacto. Sí. Perfecto. Bien, entonces el tratamiento sería esta pastillita, el reemplazo es crónico. Sí, ¿no? es crónico. Ojo que algunos pacientes en el transcurso de la enfermedad puede ser que no necesiten tomarlo, así que también hay que evaluar. Antes se decía de para toda la vida y yo veo a algunos pacientes que los voy dosando y a algunos les tuve que suspender la hormona porque me di cuenta que la TSH la tenía inhibida. Así que es muy importante los controles. Cuando le modifican la dosis tienen que controlarse a los 2 meses con el laboratorio y que recuerden los pacientes que no tomen la levotiroxina antes de la extracción. Ese día la toman después de que le sacan sangre. Eso es fundamental. Sí, totalmente. A ver, entonces, tomar la medicación luego de la extracción y no antes. Hacerse un control a los 2 meses de haber cambiado la dosis. ¿Y cada cuánto sería el control? Sí, digamos, depende. Algunos estimado? 6 meses, si viene bien controlado se puede hacer al año. Si, por ejemplo, este paciente tiene nódulo, hay que saber que el nódulo tiroideo, el 95% son buenos. Pero bueno, si supera el centímetro es conveniente tomar muestras que se hace con una agujita muy finita, punción aspiración del nódulo
y se controla. Ujú. También se puede hacer un seguimiento ecográfico. Entonces cada paciente es individual y entonces tiene que llevar su control su médico tratante. Pero es importante, si le dicen en tal fecha volvé, que concurran. Sí, fundamental. Aparte, Sí. las hormonas tienen un cambio, totalmente. ¿no?, de segregación Importantísimo. importante. Es importante que los pacientes duerman antes de las 11 de la noche cuando se van a sacar sangre, porque el pico de secreción de la TSH es a las 23 horas y no todos los médicos lo saben. Ah, Entonces, no, eso sí, nadie me dijo. nadie te lo dijo, sí. Entonces, si se dosan sin haber dormido, bueno, a mí me pasó de haber visto mujeres que venían de la guardia del hospital, médicas que venían a sacarse sangre, o enfermeras, o residentes, o gente que tenía trabajos nocturnos, y venían después de trabajar y no haber dormido, y cuando le dosaba la TSH le parecía más alta de lo que habitualmente la tenía. Entonces le decía, el día que duermas bien, ahí hacetelo a la mañana. Y tenía valores normales. O sea, que la correcta higiene del sueño es fundamental previo a hacerse un análisis de tiroides. Qué bárbaro, buenísimo. Sí. Bien, bueno, para ir cerrando, Sí. nos queda entonces para un futuro como el abanico sería Sí. de las enfermedades que podemos hablar dentro de la endocrinología y Exactamente. particularmente de la tiroides. Exactamente, porque las hormonas regulan el funcionamiento de todo el cuerpo. Y solo hablamos de estas. Después tenemos las suprarrenales, la hipófisis. También el hueso es digamos, osteoporosis asocia con hormonas, cuando hay una caída de hormonas. O sea que hay varias glandulitas que están relacionadas a la secreción de hormonas y regulación de todo el cuerpo. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. De nada, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Natalia Elías, gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas por Canal Metro. Se acuerdan, estamos también en Radio Sónica los jueves a las 14 horas. Me pueden encontrar en el Instagram, contesto todas las consultas. De hecho, invité a la doctora Natalia Elías porque una de las preguntas que aparecían siempre era hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo de Hashimoto, controles hormonales. Como les decía, entonces traigan las preguntas y nos volvemos a ver el próximo martes a las 18 horas. Les mando un beso enorme.